El día de hoy, pues bueno, vamos a culminar la temática del mes de octubre. Creo, hemos estado durante todo este mes predicando la palabra y hablando bajo este título. Creo, iniciamos el primer domingo creyendo pues que Dios está conmigo. Bueno, ya ahí lo tiene ahí. Que Dios está conmigo. Creo en las promesas de Dios. Creo que Dios es mi proveedor. El domingo pasado, poderoso. Y hoy vamos a hablar bajo el título Creo en la importancia de orar. Ese va a ser el título en la mañana de hoy. Y antes de ir a esta hermosa palabra, a esta hermosa reflexión, yo le voy a pedir que cierre sus ojos por un momento y vamos a entregarle este tiempo poderoso también en las manos de Dios. Acabamos de disfrutar una hermosa alabanza, un tiempo maravilloso, y vamos a disfrutar ahora de la palabra de Dios y vamos a colocar este tiempo en manos de Él. Padre, te damos las gracias en esta hermosa mañana por este tiempo tan maravilloso que nos has permitido disfrutar, Señor, poder exaltar tu nombre, Señor, poder alabarte, derramar nuestro corazón en gratitud y en alabanza hacia ti, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo tan maravilloso que nos has permitido disfrutar. Ahora te pedimos, Señor, también que en este tiempo que vamos a tener, seas tú, Señor, preparando nuestros corazones, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Toma control en estos momentos, Señor, de todo, Señor, para que sea ese bálsamo, esa palabra que necesitamos escuchar en la mañana de hoy, que sea esa palabra refrescante, que sea esa palabra dulce, que sea esa hermosa palabra, Señor. Toma control en esta hora, Señor. Toma la vida, Señor, de cada una de las personas que aquí nos encontramos, Señor, y sé tú desde ya, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Dejamos este espacio, Señor, en tus manos, dándote toda la honra y toda la gloria. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Creo en la importancia de orar. Vea, mi hermano. Los tiempos de oración es algo vital para la vida del creyente. La oración nosotros pues lo hemos estudiado aquí en otros estudios, otras prédicas, lo hemos hablado en más de una oportunidad, y la oración, más que una herramienta de victoria, más que una herramienta para vencer, es el mecanismo para nuestra comunión con Dios. Y si nosotros somos creyentes verdaderos, no podemos concebir una vida de un creyente sin una vida de oración. Así que va de la mano el simple hecho de ser creyente, va de la mano con estos tiempos maravillosos como es la oración. Es ese instrumento, ese mecanismo en el cual nosotros establecemos una intimidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, nosotros como creyentes debemos tener la certeza y debemos tener ese convencimiento de que la oración y los tiempos de oración son importantes. Es vital. Y yo le voy a pedir que me acompañe ahí en su Biblia. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32 en adelante. El mundo moderno en la actualidad pues nos ofrece cualquier cantidad de distractores para evitar que nosotros como creyentes tengamos estos tiempos de oración. Y se van a levantar distractores, es decir, cuando usted, y póngase a pensar, analice, cuando usted dispone un tiempo de oración, me voy a levantar a las 5:30 de la mañana a orar para tener un tiempo de oración. Ese día el despertador no sonó. Ese día la alarma, ese día se levantó más tarde. Ese día le tocó salir va a suceder cualquier cosa.
cuando usted dispone, no, el domingo voy a tener un tiempo de oración, en comunidad de fe. Ese día es cuando se le va a presentar una reunión con la familia que vinieron desde Cúcuta. O sea, siempre se les van a presentar obstáculos para poder tener estos tiempos, pero usted debe tener la convicción y debe creerlo, porque que si no lo cree, no va a trascender. Debe creer que es importante la oración. ¿De acuerdo? Marcos capítulo 14. Me regala un amén cuando ya esté ahí. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me ha de entregar. Amén. Este pasaje nos muestra una condición de nuestro Señor Jesucristo, y que tiene que ver con la importancia de la oración. Hasta dónde llega la importancia, y nosotros debemos creer que es importante, porque nuestro Señor Jesucristo y los discípulos en ese momento, ellos venían y ellos acababan de terminar de la cena de la Pascua. Jesús pues les había revelado a sus discípulos que entre ellos había un personaje que los iba a traicionar, y entonces ellos comenzaron a preguntarse: maestro, ¿seré yo? Y entonces entre ellos comenzaron a mirar, y entre ellos había mucha tensión, y eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. Entre ellos se iba a levantar alguien que lo iba a entregar, y había mucha tensión entre ellos. Y cuando ahí en el versículo 32, Jesús va con sus discípulos a este lugar que se llama Getsemaní, porque era necesario que el Señor entrase en este tiempo de oración. Él necesitaba una comunión con su Padre, como siempre el Señor nos los entregó. Él necesitaba ese espacio, pero Él va con sus discípulos y va a este lugar que se llama Getsemaní, que tiene un significado, una connotación, que significa prensa de aceite. Getsemaní, el nombre de Getsemaní, eso es lo que significa. Eso quedaba ahí cerquitica del monte de los olivos. Y no tenemos certeza de quién era el propietario o el dueño de Getsemaní, pero era un lugar que Cristo, que Jesús, frecuentaba mucho para tener esos tiempos de intimidad con el Señor, esos tiempos de comunión. Era un sitio que Jesús frecuentaba y lleva ahí y va con sus discípulos porque era necesario. Y aquí vemos lo importante que es tener esos espacios en Getsemaní.
tu vida, mi vida, nuestras circunstancias en ocasiones se van a sentir como ese Getsemaní. Y deben sentirse como ese Getsemaní, porque en el Getsemaní, en esa prensa de aceite, se utilizaba la prensa de aceite, o la analogía es la prensa que se utilizaba para extraer el aceite de la oliva, el aceite de oliva. Entonces, esa prensa que se utilizaba para exprimir una gota, unas cuantas gotas de oliva. Lo que está experimentando Jesús en ese momento es esa prensa, y muy seguramente nosotros también vamos a experimentar esa prensa. Y es importante que cuando ese Getsemaní llegue a nuestra vida, nosotros tengamos esa comunión con el Padre. Y es lo primero que nosotros vemos en este pasaje. Vinieron a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Por qué Getsemaní? ¿Por qué, mejor dicho, por qué no otro lugar? Cristo en este momento está experimentando algo, y lo vamos a detallar más adelante, algo que difícilmente nosotros como seres humanos vamos a experimentar. Y Jesús llega, y no llega solo, Él va con sus discípulos. Y dice que los dejó ahí y les dijo: quédense aquí, en el versículo 33. Sentados aquí en trato que yo lloro, en el versículo 33, y dijo: tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. La oración en oportunidades no necesariamente tiene que ser sola. No necesariamente tiene que ser de que yo viva esa experiencia, ni que pase por ese molino solo. Cristo se está enfrentando a una experiencia dura y difícil, y toma consigo a tres de los más cercanos. Tres de los más cercanos. Y esto me lleva a mí que en mis tiempos de oración, en oportunidades, es bueno que no esté solo. En mis tiempos de oración siempre yo debo tener a Pedro, a Jacobo y a Juan cerca, los más cercanos, aquellos que tú consideres tus verdaderos amigos, tus verdaderos hermanos, aquellos a los cuales tú les cuentas tus situaciones. Invítalos para que cuando vayas a enfrentar a Getsemaní no estés solo. No es bueno. Muchas veces nosotros, por guardar una imagen, por guardar una apariencia, no abrimos nuestros corazones a los seres que nos aman de verdad, nuestros hermanos. Entonces, como yo soy cristiano y me estoy congregando en morada de Dios, y soy maestro, soy ujier, toco la batería, estoy en alabanza, estoy pasando por esta situación, yo no puedo dejar que las demás personas vean y sientan o se enteren de la situación que estoy viviendo. Y entonces comienzo a vivir una vida de soledad. Y no es bueno. Jesús nos está enseñando en este momento, y nosotros debemos creerlo, que en la oración es importante poder tener a Pedro, a Jacobo y a Juan. Estos tres discípulos eran los más allegados al Señor. En uno de los evangelios pues nos comenta el Señor que ellos fueron los que experimentaron y vieron cómo el Señor se transfiguró delante de ellos. Eran aquellas personas tan cercanas que habían experimentado muchas cosas, milagros, prodigios, señales con el Señor, y eran los más allegados. Por eso nosotros en nuestra vida debemos tener a esos Pedro, Jacobo y Juan. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a enfrentar Getsemaní en tiempos de oración no estemos solos. No estemos solos. Vea, estas personas que son testigos de los cambios que Dios ha hecho en tu vida, son esas personas las que te van a ayudar en esos momentos de angustia.
Entonces, por el hecho de que seas cristiano, que estés tocando acá el piano, la batería, que estés cantando aquí, si estás pasando por un momento difícil, en un tiempo de oración, hombre, llama a Pedro, a Jacobo, a Juan. No sé quiénes son esos Pedro, Jacobo y Juan en tu vida, pero el Señor sí lo sabe. Y tú también lo sabes. Y ellos te van a apoyar en oración. Entonces, es importante y debemos creerlo. Porque si no creemos en que es importante, nada pasa. Nada va a pasar. Vea, uno de los obstáculos que tiene que ver con creer, uno de los obstáculos para poder tener una vida de oración es que a veces no creemos siquiera que Dios existe. No creemos. A veces nosotros estamos en medio de una oración y nosotros mismos internamente nos estamos boicoteando diciendo: yo no creo que Dios sea capaz de obrar en esta situación. Y eso es delicado en la vida de un creyente. Cuando usted, es más, la palabra dice que cuando usted se acerca a Dios, allá en Hebreos, cuando usted se acerca a Dios, crea que ahí hay un Dios. Crea, o sea, si nosotros no creemos que hay un Dios, esa oración no va a prosperar, no va a fructificar, no va a dar lo que nosotros estamos clamando y pidiendo, no va a suceder. Ya nosotros mismos estamos colocando la barrera por no creer en Dios. No creemos en Dios, entonces estamos teniendo una comunión ¿con quién? Una comunión con quién. Entonces es importante que creamos que hay un Dios. Y Dios nos está diciendo que debes, en medio de un tiempo de oración, llegar con Pedro, Jacobo y Juan, versículo 33. Y en el versículo 34 dice la palabra: y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesucristo, ¿por qué estaba triste el alma de nuestro Señor Jesucristo? Y triste hasta la muerte. Jesús estaba enfrentando a un sufrimiento terrible. Jesús estaba enfrentando a era algo que era nuevo para Jesús. No era el hecho de que lo fuesen a traicionar. La traición, quizás de pronto a ti y a mí, como seres humanos, pues nos golpea duro. Una traición nos entristece. El simple hecho de saber que entre nosotros va a estar el que me va a dar de pronto la puñalada por la espalda, eso nos va a doler. Eso no era lo que le estaba entristeciendo a Jesús en ese momento. No era el hecho de que Cristo, digamos, que iba a ser azotado, golpeado, masacrado hasta la muerte. Ni siquiera eso. Jesucristo expresa en el versículo 34: mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. Estaba experimentando una agonía, llamémoslo de esa expresión, una agonía terrible, y se estaba entristeciendo, y sus discípulos también estaban tristes. O sea, estaban viviendo un momento de dificultad. En medio de los discípulos se vivía un ambiente tenso, porque el mismo Jesús le expresó que ellos todos iban a renegar de Jesús. Todos iban a darle la espalda. ¿Y cómo es posible, Señor, que nos digas eso? Nosotros vamos contigo hasta la muerte. Fue la expresión que lanzó Pedro, y Jesucristo se lo mira y dice: Pedro, si tú eres el que me vas a negar 3 veces. ¿Cómo? Y entonces entre ellos había esa tensión, y Cristo estaba triste, y triste hasta la muerte. Y en medio de esa tristeza es importante tener esos tiempos de oración. La oración en la vida de un creyente nos va a ayudar a superar esa tristeza. La oración en la vida de un creyente nos va a ayudar a superar esa angustia terrible hasta la muerte. Porque no hay otro. No hay otra herramienta, no hay una pócima, no hay una pastilla, no hay un tratamiento por encima al poder que hay en la oración. Y Cristo nos lo está enseñando. Quédense aquí
en tanto que yo voy y oro, que mi alma está muy triste y triste hasta la muerte. Eso nos está enseñando la palabra. Por eso nosotros como creyentes debemos tener certeza que en medio de la oración cosas van a suceder. Transformaciones, no sé, diagnósticos, estados, cosas poderosas. Pero hay que creer en la oración. Si no creemos en la oración, nada pasa. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Mi alma está triste, triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Velad significa estar alerta. Oren conmigo. Tony, estoy pasando por esta situación así, hermano, ayúdame en oración. Más de una vez yo lo he llamado. Pastor, tengo esta situación en casa, tengo esta situación en el trabajo, ayúdeme en oración. Y se activa el poder de la oración, porque el uno y el otro están orando los unos por los otros. Y es importante, quedaos aquí, velad y orad conmigo. Mi alma está triste y triste hasta la muerte. Qué importante que el Señor nos esté enseñando esta mañana, porque eso está en su palabra. Que es importante que tengamos siempre a Pedro y a Jacobo y a Juan que nos ayuden en oración. Es importante la oración de la comunidad. Aquí nosotros tenemos tiempos de oración. Prográmese, agéndese y no le dé pena. Si usted de pronto es de las personas que está pasando por un tiempo difícil, no le dé pena. Si estamos en una comunidad de fe, estamos en una comunidad de oración, hermano, hermana, con quien más tenga confianza, estoy pasando por esta situación, así, y por esto, ayúdeme en oración. Y créame que en la oración el Señor comienza a responder. Y la tristeza profunda que está en estos momentos embargando la vida del Señor lo llevaba a una tensión a una profunda. Imagínense de pronto estar pasando por una situación y que de repente tú comiences así de tal sufrimiento que los vasos capilares comiencen a reventarse y comiences a sangrar, y esa sangre comienza a entremezclarse con el sudor, y que comiencen a caer en medio del clamor junto con el sudor la sangre. Eso era lo que estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir más adelantico al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Ahí está. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Tal era la tensión de nuestro Señor. Volvamos a Marcos. Tal era la tensión en medio de su oración, y esa tristeza y esa angustia. Y usted se pregunta, ¿qué tanto era lo que le estaba aterrando a nuestro Señor Jesucristo? Si nosotros conocemos que Jesucristo es perfectamente Dios y perfectamente humano, pero tengan en cuenta de que una naturaleza no intervenía con la otra. O sea, su naturaleza divina no intervenía con su naturaleza humana, y su naturaleza humana no intervenían con su naturaleza divina, y era un equilibrio perfecto. Y eso es uno de los misterios más grandes, cómo Dios, siendo Dios, lloraba y sufría y experimentaba esto siendo Dios. Él no era un Superman. Él no era un superhéroe que no sentía dolor y que no, era un hombre como tú, como yo, como nosotros. Su naturaleza humana era, la única diferencia es que él no conoció pecado, pero como tú y como yo, que le da hambre, que le da sueño, que se cansa, que sufre, que llora, que se entristece.
que se angustia hasta la muerte. Por eso él en ese momento clamaba y oraba, y en medio de su oración, esa tensión del terrible sufrimiento que está pasando, solo se apoyaba en la oración y clamaba y oraba a su Padre. Pero usted se pregunta, ¿qué era entonces lo que le estaba entristeciendo al Señor? ¿Cuál era esa agonía que lo llevaba a orar tan intensamente? Porque si bien es cierto, Jesucristo sabía, porque Él lo sabe todo, sabía que Él iba a ser crucificado. Él sabía que iba a ser entregado. Él sabía que iba a ser traicionado y sabía que iba a morir. Él lo sabía. Es más, ¿cuántas veces no se lo declaró a sus discípulos? ¿Cuántas veces no se los dijo? Es necesario que yo pase por esto y por esto. Es necesario que el Hijo del Hombre, es necesario. O sea, Él sabía. Pero una cosa muy distinta es saber lo que va a pasar, y otra muy distinto es vivirlo. Aquellas mujeres que han tenido la oportunidad de quedar embarazadas saben que en 9 meses ellas van a dar a luz, pero lo saben. Y mientras van felices con su barriga creciendo, y ya me patea por aquí, ya me hace por acá, pero llega el día, va a llegar. Y eso es doloroso. O sea, una cosa muy distinta es saber lo que va a pasar, y otra cosa es atravesar por lo que tiene que pasar. Jesucristo estaba pasando por algo que Él sabía, y su alma estaba angustiada, estaba terrible. Y vean ahí en el versículo 35, que dice: yéndose un poco más adelante, se postró rostro en tierra y oró que si fuese posible pasase de Él aquella hora. Vean la oración. Y es normal, porque ahí quien está orando es Jesucristo, el ser humano. No Jesucristo nuestro Dios, no. Jesucristo el ser humano. Él sabía que tenía que pasar por esa situación. Sin embargo, Él aboga al único que puede transformar situaciones, a su Padre. Es más, si dentro de los planes de Dios existía alguna remota posibilidad distinta a poder salvar el mundo, a ti, a mí, a nosotros, sin tener que pasar por lo que Él estaba pasando, Él apelaba al Padre: Señor, Padre, si es posible. Y oraba. Por eso es importante la oración, porque a pesar de que nosotros sepamos las situaciones que están sucediendo, es importante que nosotros nos derramemos en oración delante de Dios. Dice la palabra en Filipenses: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia, en ruego, pero que sean conocidas, siempre que sean conocidas. No podemos esconder delante de Dios. En nuestra oración nosotros debemos derramarnos, contarle todo. Vea, la oración es importante para nosotros, tener una comunión con nuestro Padre. Es más, los que tenemos la oportunidad de tener hijos, ¿cómo nos vamos a enterar de lo que está pasando con nuestros hijos en el colegio si no hay una comunión? Si llega el hijo, buena, y chucundum, al cuarto, o almuerza, o cena si está estudiando de noche, de tarde, y al día siguiente buenos días, y no hay un diálogo, no hay. ¿Cómo sé yo si están exámenes? ¿Cómo sé yo si se está tirando la materia? ¿Cómo me entero yo de si le están haciendo bullying? Sorpresa de pronto, o que sea de pronto mi hijo el que está haciendo bullying. ¿Cómo me entero si no hay si no existe esa comunión? La oración es nuestra comunión con el Padre. Entonces la oración es importante y debemos creerlo. Debemos creer que la oración es la única herramienta capaz que nosotros tenemos para ir al Padre y que Él sea capaz de transformar situaciones y cosas en nuestra vida. Y a eso está orando el Señor aquí. Señor
Padre, si es posible, pase de mí esta hora. Yo no quería pasar por esa situación. Entonces aquí vemos en el versículo 30, estamos en el versículo 35, que en la oración nos ayuda a poder abrir nuestro corazón al Padre. De la misma manera que cuando el Hijo nos está contando cosas y nosotros nos estamos, caramba, que abrimos los ojos y todo eso te está pasando, hijo. Vamos a ver cómo te ayudamos. Vamos a ver cómo solucionamos. Si lo hacemos nosotros, ¿cuánto más nuestro Padre? Y aquí no está orando ni está actuando Jesús divino, Jesús humano. Por eso si hay alguien que nos entiende en nuestro sufrimiento, en nuestras angustias, en nuestras tristezas, es Jesús. Él está ahí orando, le está diciendo si es posible. Y me llama mucho la atención en el versículo 36, que le dice así: Abba, Padre. Ningún judío se había expresado así delante de Dios. Solo Cristo, que es la forma como decirle papito lindo. Es una de las formas más hermosas de expresión de un hijo hacia un padre, que eso denota la cercanía, denota la coinonía, la confianza, la unión, la comunión que había entre padre e hijo. Abba, Padre, papito lindo. Es una forma hermosa. ¿Cómo es la forma más linda que sus hijos o sus nietos le dicen a sus abuelos? De la forma más pechiche que le dicen. Eso está ocurriendo aquí. Abba, Padre. La oración me lleva a mí a tener esa comunión con el Señor y que yo me pueda expresar con Él de esa manera. Sí, Dios es nuestro creador, Padre eterno, soberano, todopoderoso, pero es nuestro Padre. Y qué bonito que nosotros en medio de la oración podemos expresarnos así delante de Él. Eso denota la cercanía, eso denota nuestra vida de oración. Si no hay vida de oración, vamos a mirar siempre a Dios como un Dios lejano. Entonces es importante que tengamos esta vida de oración. Y aquí es donde viene o donde nosotros entendemos el por qué Jesús está aterrorizado, porque está triste, está angustiado hasta la muerte. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. La copa aquí ya es una metáfora. Ya es una metáfora que denota algo que es a lo que Cristo tanto le teme. Esa es la petición del Señor. No que no muriera en la cruz, no de que no blasfemaran, ni que hablaran, ni que lo criticaran. No, era la copa. Él no quería, o sea, si por Él fuera, si por Cristo fuera, Él pasa el sufrimiento todo sin tener que tomar de la copa. Ahora, ¿cuál es la copa? Acompáñeme un segundito. Aquí lo tengo. Vamos a ir al Salmo, que se me perdió. Salmo 75, versículo 8. Ahí lo tiene. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo. Lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. El cáliz, la copa, la metáfora, Isaías 51, 22. Porque es el furor, es la ira de papito Dios. Isaías 55, 22. Acompáñeme ahí en la lectura usted. Busque por un momento. No, ya. 51, 22.
Dice así: así dijo Jehová el Señor tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. El cáliz de la ira de Dios. Jeremías 25:15 también hace referencia a ese cáliz. Vamos a darle ahí un chancecito a las chicas, porque ellas tienen las. Jeremías 25:15. Ese era el terror o el temor de nuestro Señor Jesucristo, y ahí estaba orando el Señor: no tener que beber de la ira de Dios a causa del pecado tuyo, del pecado mío y del pecado de toda la humanidad. Porque en ese momento Cristo iba a cargar con el pecado de toda la humanidad. Unas horas más adelante Cristo se iba a volver pecado, y eso no era lo que a él le preocupaba. Lo que él estaba tratando de evitar era tener que beber de la copa de la ira divina de Dios a causa del pecado de la humanidad. Ese era el temor, y por eso Cristo estaba tensionado. Por eso Cristo lloraba y sudaba como gotas de sangre. Vea, Cristo es amor. Cristo es amor, pero Cristo es perfectamente justo. Y esa justicia que era para mí, justicia que era para cada uno de nosotros, Cristo se la iba a llevar. Ese era el temor. Por eso estaba tan triste. No era porque él iba a morir, porque él sabía que iba a morir y que iba a resucitar. Él sabía. De hecho, él pues se lo dijo en más de una oportunidad: es necesario. Era experimentar la ira de Dios. La naturaleza divina de Jesús ya conocía cuál era el destino, los miles de infiernos que estaban destinados para los pecadores, para todos los. Esos miles de infiernos, esa ira de Dios era lo que Cristo estaba intentando evitar, y le decía: Abba, Padre, para ti que todo es posible. O sea, ahora sí entienden el sufrimiento de Cristo en Getsemaní. Por eso es importante la oración. Por eso nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos tener la certeza que en la oración hay poder para transformar situaciones. Aunque Cristo sabía que esa situación no se podía cambiar, porque no había forma de que nosotros pudiéramos ser salvos. No había otra. Esa era la única manera. Sin embargo, Él ora de esa manera: Abba, Padre, si es posible. Él no quería probar ni una gota de la ira de Dios, de ese cáliz, el furor de la ira de Dios sobre los impíos, sobre los pecadores, todos los que van a tener que beber de esa copa. Jesús no quería pasar por eso. Versículo 36 sigue diciendo: mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y aquí sí quisiera hacer algo de una reflexión, porque ahí más adelante en el Evangelio de Juan, Cristo mismo, Jesús dice: mi Padre me escucha siempre. Todas mis oraciones, mi Padre, tú que siempre me oyes. Esa es la expresión que... Padre, tú que siempre me oyes. Ahora yo pregunto, en esta oportunidad, ¿usted qué cree? ¿Que sí le oyó la oración o que no le oyó la oración? Claro que la oyó, porque es que él termina diciendo: hágase tu voluntad. Y la oración, Dios la escuchó, porque Dios hizo su voluntad. Y entonces la oración, ¿para qué nos sirve en estos tiempos de angustia? Para aceptar
la voluntad de Dios. Porque es que la voluntad de Dios es perfecta. En medio de nuestras oraciones siempre, o sea, es decir, la oración, ¿para qué nos va a servir? Mirando este pasaje, el versículo 36, volvamos a Marcos. Para alinear mi humanidad a la voluntad de Dios. Si nosotros tenemos esos tiempos de oración, si nosotros tenemos esa calidad de oración, porque son oraciones que deben ser oraciones de calidad, no oraciones con vanas repeticiones. Yo sé que usted me entiende cuando digo esto. Cuando yo tengo estos tiempos de oración, nosotros debemos alinear nuestra humanidad a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros entendemos la voluntad del amor de Dios, que es perfecta, nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Entonces, la oración nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. Y seguimos ahí en el versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y aquí vemos ya que nuestra condición a veces no nos permite tener esos tiempos de calidad de oración. Los discípulos venían atravesando por una situación difícil y ellos también estaban tensionados. No tanto como nuestro Señor Jesucristo, pero ellos igual estaban tensionados, estaban tristes, estaban agobiados. ¿Cómo es posible que vamos a entregar a nuestro Señor, nuestro Salvador? Ellos tenían la visión de que el Dios, el Salvador, el Mesías iba a venir en un caballo de fuego e iba a derrotar y tal, pero resulta que no, que va a morir. O sea, para ellos también estaban viviendo momentos de angustia y de dolor. ¿Y qué hacemos nosotros por lo general cuando tenemos este tipo de situaciones que llegan? A veces nos dormimos, porque cuando nos dormimos, digamos que las angustias desaparecen, los problemas siguen, porque cuando te despiertes el problema ahí está, el problema no se va. Pero muchas veces nosotros buscamos como refugio el dormirnos, y quizás funcione para algunos, porque en medio de que uno se duerme, en ese momento, 1, 2 horas, en ese momento uno no está angustiado ni está triste, uno está dormido. Desaparecen las angustias, desaparecen las tristezas de forma temporal, pero los problemas ahí están. Entonces, Dios entiende que estoy cansado. Ellos venían de preparar pues la cena de la Pascua y habían todo, estaban cansados y era de noche y estaban cansados y Dios entiende. Y si usted en esta mañana concordó conmigo en que Dios entiende, o se le pasó por la mente en que Dios entiende, a veces cuando uno llega cansado y va a orar y el Padre, te doy gracias, y nos quedamos dormidos, déjeme decirle algo. Si hay alguien que nos entiende perfectamente, ese es Cristo. Ese es Jesús que llegó aquí. Y Jesucristo tenía claro que ese momento no era para dormir. Ese momento de ahí, lo que estaba sucediendo, no era para dormir. Entonces la oración me va a llevar a superar por encima de nuestra necesidad física cualquier situación. Es más, ese momento, lo que estaba ocurriendo, era un momento más que de situación física, era algo de perspectiva. Y vuelvo al ejemplo de las mamás. Una mamá cuando tiene un hijo enfermo puede venir molida del trabajo, de lo que sea, que hace hasta lo imposible por no quedarse dormida y atender la enfermedad de su hijo. Así que es cuestión de perspectiva. Entonces, la oración nos ayuda a superar los límites y las barreras físicas para poder permanecer velando. Versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el poder que hay en la oración nos lleva a poder estar alertas, activos, despiertos, atentos. Y que si llegan los momentos de sueño, de cansancio, de tristeza, de amargura, de angustia, la oración nos ayuda a poder estar por encima de eso. Porque el espíritu siempre va a estar dispuesto.
Entonces, cuando usted está en esos tiempos de oración, comienza a alinear su humanidad a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en ese momento no es que te duermas, porque hay momentos de momentos. Versículo 39, otra vez oró diciendo las mismas palabras, es decir, una invitación a la insistencia y a la persistencia en la oración. Cuando usted persiste o cuando usted insiste en una oración, no significa falta de fe. Porque a veces nosotros con una oración, no, Padre Santo, voy a orar por esta situación y ya yo oré. El Señor que tome control, ya yo oré. No, usted insiste y otra vez, Señor, y te pido por esta situación. Y otra vez en su tiempo, Señor, otra vez y te pido por esta situación. No es falta de fe. Es que tenemos que ser insistentes y persistentes. Y aquí el Señor nos está enseñando, volvemos a Marcos, nos está enseñando a que debemos ser persistentes en la oración. Versículo 40. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Que no nos pase así a nosotros. Porque muchas veces nosotros dejamos todo para última hora. Dejamos todo para última vez. Entonces cuando venga a ver, dormidos en los laureles. ¿En qué momento vemos la situación que va llegando? Sea cual sea la situación. Vamos a colocar un niño que va creciendo y el niño pues no tiene corrección, no tiene papás que le colocaron estorbo, barreras, y el niño va creciendo y va creciendo. Y cuando ya está grande, uy, mi hijo pues tremendo personaje, no lo contienen ni las autoridades, está en el CAI, me llamaron, no, que su hijo está en el CAI de acá. ¿En qué momento? Claro, dejamos todo para última hora. Nos dormimos en los laureles. Nos dormimos en los laureles y no sabemos qué responder. Versículo 40, lo voy a leer de nuevo. Otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y van a haber personas que se nos acercan. Venga, ven acá, pero está pasando esta situación con este muchacho. Y nos hacemos el de la oreja. No es con uno, no es conmigo. Y trayéndolo acá al terreno, al ámbito espiritual, hay gente que se te acerca y te exhorta con amor. No creas que lo están haciendo es porque te quieren. No, es porque te aman y te están diciendo que lo que estás haciendo no es correcto. Vamos, entremos en un tiempo de oración, yo te apoyo, pero entonces no repelemos. No, te reprendo. Entonces, ahí sí somos espirituales. Te reprendo. Y cuando venga a ver, consumidos por la situación. Ya el versículo 41 dice: vino la tercera vez y les dijo: dormid. Ahora sí, ya es tiempo de dormir. Ya, descansad, basta. La hora ha venido, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me ha de entregar. Cuando yo termino estos tiempos de oración, aceptamos la voluntad de Dios. Por eso, en esta mañana el título es ese: creo en la importancia de orar. Y alineamos nuestra humanidad a la voluntad de Dios. Se acerca el que me entrega.